Continuamos ahora con la condicional, la cual es la proposición que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la condicionante, que es esta flecha. Esto se denota de esta manera y se lee P implica Q. En esa estructura P implica Q, a P se le conoce como antecedente y a Q como consecuente. De otro lado, aquí tenemos la tabla de verdad para la implicación, cuya característica principal lo podemos resumir como que el único caso en el que da falso es cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso, o equivalentemente para todos los otros valores de verdad siempre da verdadero. Vamos con este ejemplo sencillo. Dejemos en la proposición P 3 al cuadrado es 9 y en la proposición Q 2 es par. Entonces el valor de verdad de la proposición si 3 al cuadrado es 9, entonces 2 es par, pues va a ser verdadero. Claramente esto es verdadero y esto es verdadero. Recuerde que en la implicación, que por cierto esto se puede reescribir de esta forma, P implica Q, ¿sí? En la implicación, el único caso donde da falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero aquí estamos en verdadero, verdadero. Entonces, P implica Q es verdadero. ¿Listo? Usualmente esa implicación se escribe de esta forma. ¿Sí? Si una proposición, entonces otra proposición. Esta es la forma usual, pero ya le voy a decir varias maneras de escribir la implicación. Existen varias formas de leer la condicional y algunas de ellas son las que tengo aquí. Si P, entonces Q. Otra es P implica Q. Algunas que no he mencionado son Q si P o equivalentemente se tiene Q siempre que se tenga P. Una más es decir que P es condición suficiente para tener a Q. Y otra también usada es decir que Q es condición necesaria para P. Por otro lado, si P implica Q es una condicional dada, entonces la recíproca de este P implica Q es la condicional Q implica P. En ocasiones es de mucha utilidad la contrarrecíproca. Entonces, cuando nos hablen del enunciado contrarrecíproco o contrapositivo, también se le suele llamar, el enunciado contrarrecíproco de P implica Q sería el enunciado o la condicional negación de Q implica negación de P. Usted podrá verificar muy fácilmente que la tabla de verdad de esto es equivalente a esta, ¿sí? Son exactamente iguales. En ocasiones, para hacer algunas demostraciones, es bastante útil el enunciado contrarrecíproco porque a veces resulta más fácil demostrar el contrarrecíproco de cierto teorema, de cierta afirmación, que demostrar de manera directa la afirmación como tal. Entonces, uno estudia el enunciado contrarrecíproco, lo demuestra y como he dicho que estos dos son equivalentes, pues si ya demostró este, equivalentemente tienes el inicial o el directo, que era el P implica Q. La bicondicional es la proposición compuesta que se obtiene al unir mediante la bicondicionante dos proposiciones P y Q. ¿Sí? La proposición que resulta se representa de esta forma con esta flecha de doble punta, que por cierto también en ocasiones aparece así. ¿Listo? En algunos textos la ponen de esta forma. Esto se lee P si solo si Q. Otra forma de leerlo, teniendo en cuenta lo que vimos para la condicional,
Es decir, que P es condición suficiente y necesaria para Q. ¿Listo? Un ejemplo de la bicondicional podría decir, dejemos en P la afirmación, el triángulo es equilátero. Recuerde que un triángulo es equilátero cuando tiene los tres lados iguales. ¿Listo? Entonces, en P el triángulo es equilátero y en Q el triángulo es equiángulo. La palabra equiángulo significa que tiene los tres ángulos iguales. Entonces, la proposición, digamos, compuesta, el triángulo es equilátero, sí, solo si el triángulo es equiángulo, pues se puede, digamos, denotar de esta forma utilizando ese conector o si usted quiere, de esta forma, ¿sí? He dicho que esta es otra forma de escribir ese símbolo bicondicional y algunos textos lo escriben así, otros de esta forma. Aquí tenemos la tabla de verdad para la bicondicional, sí, es esta, cuya característica principal es que da verdadero solamente en los casos en que tenemos el mismo valor de verdad para las dos proposiciones P y Q. Entonces note que en este caso tenemos el mismo valor de verdad, obtenemos verdadero, y aquí tenemos el mismo valor de verdad y obtenemos verdadero. Podemos hacer una relación, una similitud de alguna forma inversa con la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, que en ese caso nos daba verdadero únicamente cuando los valores de verdad de las proposiciones eran contrarios. Entonces, en ese caso, cuando eran contrarios, o sea, en estos dos, se obtenía aquí verdadero, verdadero y lo demás era falso. Es decir, esto es más o menos como lo inverso a esa tabla de verdad. Hay cierta similitud, pero inversa. Veamos este ejemplo. Si guardamos en P, 15 menos 8 es menor que 4, esta afirmación, que claramente es falso. Mientras que si dejamos en Q la afirmación 3 es un número primo, la cual es verdadera. ¿Sí? Por cierto, recuerde que un número primo es un número natural mayor que 1, cuyos únicos divisores son la unidad, o sea, el número 1, y el mismo número. ¿Bien? Entonces, 3 es un número primo, eso es verdadero. El valor de verdad de la proposición 15 menos 8 es menor que 4, sí, solo sí, 3 es un número primo, pues claramente va a ser falso. ¿Sí? Estamos en el caso falso, sí, solo sí, verdadero, y eso nos da falso. Por cierto, esto se puede reescribir usando nuestro símbolo bicondicional de esta forma. Por cierto, ya mencioné que una forma de llamar a la bicondicional es que decir que era una condición suficiente y necesaria. Otra forma es decir que P y Q son equivalentes. ¿Sí? Entonces tenemos que P y Q son equivalentes o que tenemos una condición suficiente y necesaria o la lectura típica que dice el sí y solo sí. Bien, eso ha sido todo por este video.